Entonces, lo primero en relación a la hipófisis es la patología tumoral. Entonces, nosotros decimos que los tumores hipofisiarios van a ser en su gran mayoría tumores benignos. Y como en su gran mayoría van a ser tumores benignos, entonces se van a denominar adenomas hipofisiarios. El carcinoma hipofisiario realmente se considera un carcinoma hipofisiario cuando un tumor hipofisiario ha hecho metástasis en otros órganos. Recién cuando ha hecho metástasis en otros órganos se llama un carcinoma hipofisiario, pero eso no sucede en la mayoría de los casos. Entonces, la mayor parte de los tumores hipofisiarios serán adenomas hipofisiarios, ¿no? Y estos tumores o adenomas se van a clasificar de acuerdo al tamaño o a la función que tengan. Respecto al tamaño, los tumores hipofisiarios pueden ser microadenomas, si es que miden menos de 1 centímetro o 10 milímetros, o podrían ser macroadenomas, si es que miden 10 milímetros a más, o 1 centímetro a más, que vendría a ser el equivalente, ¿no? Ese es el punto de corte para hablar de microadenomas y macroadenomas. Y por su función, los tumores hipofisarios podrían ser tumores funcionantes o tumores no funcionantes, ¿no? La diferencia entre ellos básicamente está en que los tumores funcionantes de hipófisis van a ser tumores que son secretores de hormonas, ¿no? Van a ser tumores secretores. Entonces, como son tumores secretores, entonces van a estar ligados a síndromes de hiperfunción hipofisaria. Por ejemplo, ya hemos visto la clase pasada, la semana pasada, la enfermedad de Cushing, ¿no? La enfermedad de Cushing es una enfermedad en la cual hay un hipercortisolismo secundario al aumento en la secreción de ACTH por un tumor precisamente en la hipófisis, que es un adenoma. Entonces, hoy día vamos a ver algunos otros tumores que van a generar también síndromes de hiperfunción. Y los tumores no funcionantes son aquellos que básicamente no van a ser secretores, pero estos tumores, a diferencia de los anteriores, pueden producir otros síntomas en relación al crecimiento que tengan, porque obviamente al crecer de forma mucho más preponderante podrían generar otros síntomas en relación a compresión sobre todo. Ok. En cuanto a la clínica de los tumores hipofisiarios pueden tener clínica básicamente debido al efecto de masa que va a tener el tumor, la tumoración, que obviamente esto se va a relacionar sobre todo con los tumores que son macroadenomas. El efecto de masa sobre todo vamos a ver en los macroadenomas, porque los microadenomas pues van a ser muy chiquititos como para generar efecto de masa. Y dentro del efecto de masa vamos a tener que los síntomas más frecuentes van a ser cefalea, que es algo que van a presentar mucho los pacientes, y junto con la cefalea se va a asociar el trastorno del campo visual. Y es el trastorno del campo visual probablemente algo que se ha relacionado mucho con el compromiso de tumores hipofisiarios, sobre todo cuando el tumor crece en dirección supracelular. Entonces, eso es algo muy preguntado dentro de la parte semiológica también en relación a tumores hipofisarios, cuando los tumores hipofisarios comprometen el campo visual o cuando una persona tiene un trastorno del campo visual, que ahora vamos a ver cuál, en qué sospechamos, ¿no? Entonces, esta relación siempre ha sido muy, muy preguntada en general en medicina. También si el compromiso de la tumoración es hacia los laterales, que hacia los laterales de la hipófisis están los senos cavernosos, entonces vamos a tener, por ejemplo, diplopía, ¿no? Pero más frecuentemente, como les digo, es la afectación supracelular. Recuerden ustedes que la hipófisis está sentada en la silla turca, como ustedes ven acá, la silla turca del hueso esfenoides. Entonces, todo lo que crezca hacia arriba, como esta tumoración aquí, que ustedes ven que hay un crecimiento hacia arriba de la silla turca, eso quiere decir que está por encima de la silla, entonces es supracelular. Entonces, la afectación supracelular, crecimiento hacia arriba, este supracelular es hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense que por encima de la hipófisis pasa una estructura que es muy, muy, muy delgadita. No sé si se logra ver, vamos a ver en la resonancia si se logra ver. Por encima de la hipófisis pasa una estructura muy, muy, muy delgadita encima, que es el quiasma óptico.
Entonces, el quiasma óptico, cuando el tumor crece hacia arriba, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una compresión de esta estructura y va a generar un defecto en el campo visual. ¿Y cuál es el defecto que va a generar en el campo visual? Va a generar este que ustedes ven aquí, ¿no? Este que ustedes ven acá. Y este defecto, si ustedes se dan cuenta, el paciente pierde los campos temporales, ¿no? Entonces, el paciente solamente ve con los campos nasales. Eso quiere decir que si tu campo visual lo divides en dos, solamente vas a ver con la parte que está interna. Entonces, la literatura refiere o describe la semiología, que es como si el paciente tuviera binoculares, ¿no? Entonces, solamente ve aquí, no discrimina esta zona de aquí. Entonces, a eso se conoce como una hemianopsia bitemporal. Entonces, la menopsia bitemporal, porque pierde la visión temporal, es algo característico de los adenomas hipofisarios que crecen hacia arriba y producen compresión del quiasma óptico. El paciente te va a decir que, por ejemplo, se choca constantemente con las personas, con las puertas, con las cosas y no sabe por qué se choca, ¿no? De la nada. Él dice, yo veo bien, pero me choco. Entonces, cuando tú le haces la evaluación por campos visuales confrontados, que cuando tú te sientas a la altura del paciente, así como si estuvieran a la misma altura de la visión, y vas probando hasta donde tú ves y donde ve el paciente para ver cuál es el compromiso del campo visual y que se puede ver de mejor manera a través de este examen de aquí, que este es un examen de campos visuales computados. Es mucho más específico para poder detectarle la afección que va a tener el paciente. Hacia los costados de las sillas turcas están los senos cavernosos y dentro de los senos cavernosos discurren las estructuras vasculares, pero también discurren las estructuras nerviosas y dentro de ellos, por ejemplo, los nervios oculomotores. Entonces, como los nervios oculomotores se encuentran a nivel de esta zona, por eso es que también el compromiso lateral podría haber diplopía. Entonces, ahí sí el paciente ve doble. Ahora, el exceso de efecto de hormonas, esto sí, en el caso del exceso, por ejemplo, yo lo voy a poder ver en cualquier tumor independientemente del tamaño. Entonces lo puedo ver tanto en los micro como en los macro adenomas, ¿no? De hecho, muchos de ellos, como la clínica es muy florida, uno se percata de los signos que puede haber, algunos de ellos van a ser detectados en etapa micro, ¿no? Por ejemplo, un caso específico es el caso de la mujer con un tumor que produce prolactina, que es el prolactinoma. La mayoría de prolactinomas en las mujeres suelen ser microprolactinomas, porque como vamos a ver en la clínica, afectan rápidamente la salud de la mujer en relación a su ciclo menstrual y entonces la paciente se le hace el diagnóstico rápido, ¿no? Pero también en algunos casos pueden haber patologías que sean macroadenomas, que tengan un exceso en la secreción de hormonas, sobre todo cuando los cambios son muy sutiles, como por ejemplo en la acromegalia. En la acromegalia, por ejemplo, podemos encontrar macroadenomas, porque el paciente a veces no se da cuenta de sus cambios, entonces el diagnóstico va siendo más tardío y la tumoración crece. En el caso del defecto de hormonas, esto sí básicamente va a ser en los macroadenomas, ¿no? Y se va a ver sobre todo por compresión del tejido sano. Entonces, imagínate tú, si tienes un tumor que produce ACTH, o sea, tienes una enfermedad de Cushing y es un tumor macro, no mide más de 1 centímetro más, ese tumor empieza a invadir, a comprimir el resto de células sanas de la adenopófisis. Entonces se compromete el tirotropo, se compromete el gonadotropo, se compromete el somatotropo. Entonces, como se empiezan a comprimir las otras células endocrinas, entonces se compromete también el efecto de esas hormonas. En este caso, como la alteración sería en la hipófisis, estaríamos hablando de que hay un compromiso secundario dependiendo de la hormona que afecten, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se afecta la secreción de TSH, habría un hipotiroidismo secundario, porque se está afectando la secreción de TSH. Si se afecta la secreción de ACTH, habría una insuficiencia adrenal secundaria, porque se está afectando la secreción de ACTH. Igual, si se afecta la secreción de los gonadotropos, habría un hipogonadismo secundario, ¿no? Porque se están afectando la secreción de FSH y LH. Hacen efectos patologías de deficiencia secundaria. Ahora, en cuanto al tratamiento de los tumores hipofisarios, va a depender, pueden ser de acuerdo al tamaño y a la función que tengan. Por ejemplo, si nosotros tenemos un microadenoma hipofisario
que es no funcionante, entonces realmente se podría hacer seguimiento, ¿no? No necesitamos hacer ningún tratamiento adicional en el paciente. Pero por otro lado, si yo tengo un tumor que es funcionante, obviamente voy a tener que hacer la exéresis del tumor. O si tengo un macroadenoma que es no funcionante, pero que tiene síntomas compresivos, tendré que hacer la cirugía de la tumoración, ¿no? ¿Qué opciones tenemos de tratamiento? Tenemos la cirugía, que obviamente al ser una tumoración termina siendo el primer método de elección en la mayoría de los tumores hipoficiarios, no en todos. Hay algunos que se puede hacer tratamiento médico, sobre todo después de la cirugía o en algún caso específico prequirúrgico también, como vamos a ver a continuación. Y luego también queda la radioterapia, que la radioterapia sobre todo se va a hacer cuando haya mal control de la tumoración post cirugía, entonces en esos casos se puede hacer radioterapia y la observación que quedaría para los tumores que son sobre todo microadenomas y que son no funcionantes, ¿no? En esos casos pues solamente hay que hacer observación, no tenemos que hacer ningún otro procedimiento o tratamiento adicional. Ok, yo les había dicho que los tumores hipofisarios se relacionan de acuerdo al tamaño, con patologías en las cuales hay ese exceso o defecto de hormonas. Entonces, cuando hay un defecto en distintas hormonas hipofisiarias, a eso nosotros le conocemos como hipopituitarismo. El hipopituitarismo es aquella situación en la cual hay una deficiencia parcial o total de las hormonas hipofisiarias. Entonces, el hipopituitarismo es una deficiencia. Deficiencia de todas las hormonas hipofisiarias que puedan haber. Entonces ustedes van a tener la deficiencia de TSH, ACTH, LH, FSH, hormona de crecimiento, prolactina, sobre todo las hormonas adenohipofisarias, ¿no? Entonces, cualquier deficiencia de estas hormonas en combinaciones van a generar que haya hipopituitarismo. ¿Cuál es la etiología del hipopituitarismo? Básicamente a la cabeza tenemos los tumores no funcionantes. Esto es más frecuente, sobre todo la causa más frecuente en adultos. En adultos los tumores hipofisiarios no funcionantes por la compresión que hacen sobre las células sanas. Y luego tenemos el craniofaringioma, que el craniofaringioma es una patología o la causa más frecuente de hipopituitarismo en niños. En niños. Entonces, ambos son tumores hipofisarios. El craniofaringioma también es un tumor hipofisiario que también el craniofaringioma tiene como característica que cuando uno hace la resonancia es muy quístico el craniofaringioma, ¿no? Tiende a ser quistes el craniofaringioma y afecta con mucha frecuencia a los niños. Sin embargo, existen otras causas en las cuales puede haber hipopituitarismo, como por ejemplo que haya una infiltración de la hipófisis o que haya una infección de la hipófisis o que haya un proceso autoinmune de la hipófisis, también podrían ser causas de hipopituitarismo. Sin embargo, después de las causas tumorales, que son las primeras como ustedes ven acá, tal vez el que valga la pena hablar más que los otros que les he mencionado, infecciosos, infiltrativos, autoinmunes, etcétera, sea el síndrome de Sheehan. Este síndrome ha sido muy preguntado también en relación al hipopituitarismo, por eso tiene el Fénix ahí señalado en distintos exámenes en general de salud, ¿no? El síndrome de Sheehan, básicamente, ¿qué cosa es? Es un infarto que se produce en la hipófisis, ¿no? Esta es la palabra clave, infarto, que se produce en la hipófisis, que va a ser secundario a una hemorragia obstétrica. Esta es la segunda palabra importante. Entonces, como cuando uno identifica, por ejemplo, un caso clínico en una pregunta, cuando te ponen mucha relevancia al antecedente de la hemorragia obstétrica en una paciente donde el tono de la pregunta va a hablarte de alguna deficiencia hormonal, o sea, que tú le digas cuál es el diagnóstico y tú ves puras deficiencias hormonales, si ves hemorragia obstétrica, piensa mucho en síndrome de Sheehan, ¿no? Entonces, el síndrome de Sheehan ha sido descrito bajo esta condición. ¿Cómo verías un síndrome de Sheehan? Obviamente sería una mujer, ¿cierto? Que tiene como antecedente la hemorragia obstétrica, que la hemorragia obstétrica, sobre todo los casos que más vienen, están en relación con, por ejemplo, atonía uterina o con DPP, por ejemplo, que son los que causan más cuantiosas las hemorragias.
Vamos a ver que te van a decir que la paciente va a tener agalactia. Obviamente esto es entendible, ¿por qué? Porque la paciente va a tener deficiencia de prolactina, entonces como hay deficiencia de prolactina, entonces la paciente no produce secreción láctea. Luego vamos a tener amenorrea posparto, eso también es entendible porque va a haber una deficiencia de lo que es FSH y LH, que hacen que la paciente las gónadas, los ovarios no puedan producir los esteroides sexuales y la paciente va a ser amenorrea a partir de ese momento, ¿no? Lo cual llama mucho la atención porque si ustedes se acuerdan, la amenorrea que se produce usualmente después del parto se debe a la lactancia por la prolactina que se eleva. Entonces llama la atención que la mujer no debe de lactar, pero igual aún así tenga amenorrea, ¿no? Eso llama mucho la atención. Y luego de eso, junto con esos dos síntomas, vamos a tener clínica de déficit de otros ejes. Entonces, si yo tengo el déficit de TSH, entonces tendré clínica de hipotiroidismo, pero acuérdate que en este caso sería un hipotiroidismo secundario. Y si tengo deficiencia de ACTH, tendré una insuficiencia suprarrenal, pero en este caso de la misma manera será secundaria porque el problema está arriba, ¿no? Por la deficiencia de TSH y ACTH. En menor grado también puede haber una deficiencia de hormona de crecimiento, pero es menor. Em, Sin embargo, estas son las hormonas que más se van a ver afectadas. Acuérdate que en la FSH y LH no solamente puede haber amenorrea posparto, en algunos casos también te dicen que la mujer, por ejemplo, pierde vello porque disminuye la producción de los andrógenos ciertamente, que también la mujer tiene, y entonces eso también podría verla que pierda, por ejemplo, vello púbico, ¿no? Y si te dicen en relación al hipotiroidismo, pues toda la clínica del hipotiroidismo, entonces tiene cansancio, puede haber incremento de peso, intolerancia al frío, piel seca, caída de cabello, estreñimiento, bradicardia, reflejos osteoteninosos disminuidos. Y en el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, habría fatiga, podría haber pérdida de peso, hiporexia, podría haber dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipotensión, que es algo que marca la insuficiencia suprarrenal, hiponatremia, que también marca la insuficiencia suprarrenal, hipoglicemia, que es mucho más frecuente en la insuficiencia suprarrenal secundaria que en la primaria. En cuanto a la clínica, pues obviamente, como hemos dicho, va a ser de acuerdo a los ejes comprometidos. Acuérdense que en el caso de Sheehan sí se llegan a comprometer muchos de los ejes, pero hay otros pacientes que no tienen, por ejemplo, por un tumor no funcionante o por un craniofaringioma, no necesariamente van a perderse todas las hormonas hipofisiarias. Entonces puede perderse, por ejemplo, solamente el eje gonadal. Entonces el paciente tendrá, por ejemplo, hipogonadismo. Y si se pierde también el eje tiroideo, hipogonadismo e hipotiroidismo. Entonces, no necesariamente en estas causas que no son Sheehan va a haber toda la afectación de todos los ejes, ¿no? Depende del eje comprometido. En cuanto al diagnóstico, lo que yo voy a ver, como ya habíamos visto por ahí unos ejemplos, es que voy a dosar las hormonas hipofisarias y voy a dosar las hormonas dianas, o sea, de los tejidos que estimulan las hormonas hipofisarias. Las hormonas hipofisarias van a estar disminuidas o normales en asociación con hormonas dianas disminuidas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tendría TSH normal baja con T4 baja, por ejemplo. Sería un hipotiroidismo secundario, ¿no? ACTH normal baja con una cortisol bajo, por ejemplo, ¿no? FSH, LH normal baja con una estradiol bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos así para que me puedan entender, ¿no? Ahora, ¿por qué normal aquí, ¿no? Las hormonas hipofisiarias y supuestamente habría un hipopituitarismo? Porque creo que les había comentado en la parte del hipotiroidismo, cuando hablamos de hipotiroidismo secundario, lo que pasa es que ante una disminución de una hormona diana, la hipófisis responde muy rápidamente, es muy sensible. Entonces, que tú encuentres una hormona diana, cortisol, tiroxina, bajas, implicaría que de todas maneras, por mecanismo compensatorio, tendrían que subir las hormonas hipofisarias. Pero en este caso no suben, entonces están en el límite normal bajo, entonces eso llama la atención, no debería ser así, no debería haber una respuesta de subida. En cuanto al tratamiento, va a depender de los ejes comprometidos, pero hay que tener en cuenta que hay un orden para la reposición de los ejes. Entonces, por ejemplo, voy a tener que primero siempre se reponen los glucocorticoides. Esto quiere decir que primero siempre voy a dar prednisona o hidrocortisona, que son los más fisiológicos. Luego voy a reponer el eje tiroideo con levotiroxina.
Luego voy a reponer los esteroides sexuales, ¿no? Depende de si el paciente es varón o mujer, testosterona, ciclar con estrógenos y progestágenos si hay útero todavía. Y la hormona de crecimiento solamente en niños. En adultos no hacemos reposición de hormona de crecimiento, solamente en niños. Entonces, cuando hay deficiencia de varias hormonas, hay que respetar este orden. ¿Por qué no se da primero levotiroxina o esteroides sexuales? Porque ambas, estas hormonas, pueden acelerar el metabolismo hepático del cortisol. Entonces, si el paciente tenía un cortisol bajo y tú le das levotiroxina o esteroides sexuales, entonces acelerarías el metabolismo del cortisol. Y eso haría que el paciente caiga en una insuficiencia suprarrenal, en una crisis suprarrenal. Por eso es importante que se siga ese orden al momento de hacer la reposición. Ok, ahora sí vamos a hablar acerca de lo que son los excesos de hormonas hipofisarias. Si hubiera alguna pregunta, les voy a pedir que por favor la hagamos al final a través del chat de la clase. Vamos a tener opción para poder responder una pregunta. Si hubiera algún problema técnico y se pueden comunicar por el chat, no sé si por vía interna, porque veo que alguien está levantando la mano, no sé si lo ha hecho o sea, ha habido una equivocación, para que puedan solucionar si es que es un problema técnico. Ok, en el caso de los excesos de hormonas hipofisarias, uno de los más comunes y preguntados va a ser la hiperprolactinemia. Entonces, en el caso de la hiperprolactinemia, la definición de hiperprolactinemia va a ser un incremento en la secreción de prolactina por la hipófisis. Perdón, un momento, chicos. Por favor, a las chicas de soporte podrían verificar si hay algún problema con los que están en el streaming, porque veo que hay una persona que sigue levantando la mano y de ahí ha levantado otra persona más la mano. No sé si hay un problema con la transmisión. Si pudieran verificar eso, por favor. Gracias. Entonces, en el caso de la hiperprolactinemia, lo que voy a tener es un exceso en la secreción de hormonas. Todo está bien, genial, gracias. Entonces, en el caso de la hiperprolactinemia, lo que voy a tener es que hay un exceso de la secreción de prolactina por parte de la adenohipófisis. Nosotros vamos a tener que la hiperprolactinemia puede ser de diferentes etiologías, pero la etiología que más frecuentemente va a causar hiperprolactinemia y es algo fisiológico, va a ser la gestación y la lactancia. Entonces, cuando a ti te digan cuál es la causa fisiológica más importante de hiperprolactinemia, entonces será la gestación, ¿no? La gestación y la lactancia son situaciones normales en las cuales hay un incremento de prolactina. Sin embargo, llaman la atención o es importante reconocer aquellas que son causas que son de tipo no fisiológica. Entonces, dentro de las que son no fisiológicas, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, en primer lugar, vamos a tener a los fármacos. Entonces, se dice que los fármacos, cuando ustedes leen la literatura, dicen es la causa más importante o la causa más frecuente de hiperprolactinemia. Claro, sacando de lado a la gestación. Sacando de lado a la gestación, entonces los fármacos son la causa más frecuente de hiperprolactinemia, causa más frecuente de hiperprolactinemia. ¿Qué fármacos pueden producir hiperprolactinemia? Dentro de los fármacos que pueden producir hiperprolactinemia, los más frecuentes van a ser dos grupos que van a estar primero los neurolépticos y antipsicóticos. Estos van a ser más frecuentes que produzcan hiperprolactinemia. Esto básicamente porque muchos de ellos van a ser antagonistas de la dopamina. Entonces, al inhibir a la dopamina van a hacer que haya mayor secreción de prolactina. Porque acuérdate que la dopamina inhibe naturalmente a la prolactina. Si yo hago que algo neutralice a la dopamina como un antagonista de dopamina, entonces la prolactina se puede elevar. Entonces los neurolépticos y antipsicóticos tienen esta propiedad de ser antagonistas dopaminérgicos. Ahí tenemos, por ejemplo, con mucha frecuencia a la risperidona, al aloperidol, por ejemplo, al sulpiride, que son los fármacos que usualmente solemos ver en la consulta que pueden producir hiperprolactinemia. Y lo otro son los anticonceptivos orales combinados.
Recuerda que en este caso son los combinados. ¿Por qué son los combinados? Porque el componente que va a producir la hiperprolactinemia son los estrógenos. Entonces, tiene que haber estrógenos y progestágenos en la combinación. Por ejemplo, hay algunos dispositivos anticonceptivos o algunos medicamentos anticonceptivos, como por ejemplo la ampolla trimestral, que es medroxiprogesterona nada más. Como es progesterona, eso no va a producir hiperprolactinemia, ¿no? Pero, por ejemplo, la ampolla mensual sí, porque tendría estrógeno más progestágeno. Los anticonceptivos orales combinados también, pero recuerden que hay anticonceptivos orales que no son combinados. Hay medicamentos que solamente son progestágenos. Entonces, esos, por ejemplo, no causarían hiperprolactinemia. Entonces, hay que tener cuidado al momento de evaluar al paciente. Pero es muy frecuente también encontrar hiperprolactinemia por anticonceptivos orales combinados. En menor grado también tenemos antidepresivos tricíclicos, la metoclopramida también podría producir, el verapamilo, el alfa-metildopa o incluso la misma ranitidina se han descrito como fármacos que pueden elevar la prolactina, pero lo más frecuente son los dos primeros, es lo que más van a ver ustedes en el día a día. Otra patología que puede producir una elevación de la prolactina, pero de manera no fisiológica, es el prolactinoma. ¿Qué cosa es el prolactinoma? El prolactinoma, básicamente, como su nombre le dice, ¿no? Prolactinoma es un adenoma hipofisario de lactotropos. Eso quiere decir que va a producir prolactina. Entonces, es un adenoma productor de prolactina. Eso es el prolactinoma. El prolactinoma es una patología que puede afectar tanto a varones como mujeres. No es una patología exclusiva de mujeres, por si acaso. De hecho, en la mujer suele tener un comportamiento mucho más manejable. ¿Por qué? Porque como en la mujer impacta rápidamente en su ciclo menstrual, entonces el diagnóstico se suele hacer mucho más rápido. Entonces suelen ser microadenomas cuando detectas el prolactinoma. Lo contrario sucede en el varón, que en el varón la clínica suele ser más larvada y más tardía, y entonces suelen debutar con prolactinomas de más de 1 centímetro a más. Eso quiere decir macroprolactinomas. Entonces, es el tumor hipofisiario funcionante más frecuente. O sea, de todos los funcionantes que hay en la hipófisis, este es el tumor hipofisario funcionante más frecuente. Funcionante más frecuente. Y existen otras causas que pueden generar hiperprolactinemia, pero yo quiero que se acuerden los primeros, pero de todas maneras es importante por aquí mencionar algunos. El síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, puede cursar con prolactinas un poco elevadas, incluso algunos autores dentro de lo que son exámenes auxiliares que pueden ayudar a orientar en PCOS, en síndrome de ovario poliquístico, está la prolactina. El hipotiroidismo primario también puede generar hiperprolactinemia, porque recuerden que en el eje de la dopamina, en el eje de la prolactina, yo voy a tener, ¿no?, la prolactina que va a ser secretada por la adenohipófisis, y el control arriba del hipotálamo va a ser principalmente un control inhibitorio que lo da la dopamina hipotalámica, pero tiene un factor estimulante. Ese factor estimulante es un factor estimulante débil, pero lo deben tener en consideración, que es la TRH, ¿no? La TRH, que es la hormona liberadora de la tirotrofina, que es la que estimula a los tirotropos de la adenohipófisis a secretar TSH, también puede estimular a los lactotropos a secretar prolactina. Entonces, si yo tengo un tumor, perdón, si yo tengo un hipotiroidismo primario, eso quiere decir que el problema está en la misma tiroides, de manera compensatoria se van a elevar la TRH y la TSH. Entonces, al haber una elevación de la TRH, también estimula un poco a los lactotropos y se puede secretar prolactina. En la enfermedad renal crónica y en la cirrosis también podría haber hiperprolactinemia, esto básicamente por un efecto de depuración, de eliminación de la prolactina, sobre todo en enfermedad renal crónica más que en cirrosis. Y en el caso del compromiso de tallo hipoficiario, esto, ¿por qué es importante? Porque lo mismo, ¿no? ¿Cómo llega la prolactina a la adenohipófisis a inhibir? Va a llegar a la prolactina, perdón, la dopamina, ¿cómo llega a la hipófisis a inhibir a la prolactina? Va a llegar a través del tallo hipoficiario. Entonces, imagínate si yo tengo una patología que corta el tallo hipoficiario o comprime el tallo hipoficiario, entonces no lo deja trabajar bien, entonces no llega suficiente cantidad de dopamina a la adenohipófisis, no se inhibe la prolactina,
y entonces va a producir una hiperprolactinemia. En este caso, lo que usualmente suele generar compromiso de tallo hipofisario van a ser adenomas hipofisiarios, pero son adenomas hipofisarios que son no funcionantes. Entonces tú vas a ver que estos tumores van a tener elevación de prolactina, pero la elevación de prolactina es pequeña, es mínima, no se compara a la elevación de prolactina que tiene realmente un prolactinoma, que suele ser mucho más marcada, como vamos a ver a continuación. En cuanto a la clínica que vamos a encontrar en la hiperprolactinemia, lo que yo voy a tener es que la clínica va a ser mucho más marcada en mujeres, por eso es que casi siempre les van a poner un caso clínico de una mujer, donde vamos a tener como dato la galactorrea, que es lo que ustedes ven aquí, que es la secreción de leche a través del pezón, de forma no fisiológica. Y asociado a esto vamos a tener la presencia de oligoamenorrea. Eso quiere decir que las reglas se van a retrasar o va a haber ausencia de regla, eh, que son los síntomas más importantes. Este combo es el que suele verse en las pacientes con hiperprolactinemia, por eso también lo van a encontrar como el síndrome galactorrea-amenorrea, ¿no? Galactorrea-amenorrea, pero en realidad puede haber oligoamenorrea, no solamente amenorrea. Entonces, el combo galactorrea oligamenorrea suele ser el que más frecuentemente se asocia a hiperprolactinemia. No te vayas a confundir con agalactia menorrea, que está en el Sheehan, que es totalmente diferente porque ahí hay agalactia, ¿no? Entonces no te confundas con eso. Y algo muy frecuente que se ve, sobre todo en las pacientes que no pueden salir gestando y tienen infertilidad, también podría ser un dato adicional que te puedan poner en relación a la hiperprolactinemia. En el caso de los varones, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Por qué es que se produce, por ejemplo, la oligomenorrea en una paciente mujer? Porque la galactorrea tendría sentido. O sea, yo digo, hay un exceso de prolactina, la prolactina aumenta la secreción de leche por parte de la glándula mamaria. Pero ¿por qué hay oligomenorrea? Lo que sucede es que la prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de GnRH. O sea, ¿por qué hay el oligomenorrea? Porque hay una inhibición de la producción de GnRH. Acuérdate que la hormona GnRH es la hormona hipotalámica que estimula la secreción de FSH-LH. Entonces, si esta hormona lo que hace es inhibir la secreción de esta hormona, de la GnRH, no hay FSH-LH, no se estimula los ovarios y entonces hay oligomenorrea, ¿no? Porque se detiene el ciclo menstrual. Hacen como un hipogonadismo central como consecuencia de la hiperprolactinemia. Y esto mismo pasa en el varón, porque en el varón no va a haber galactorrea, ¿no? En el varón no vamos a encontrar galactorrea. Podríamos encontrar por ahí, por la predominancia que puede haber tal vez en la mama de ginecomastia, pero no hay galactorrea. Entonces, en el varón, ¿qué va a haber? Van a haber síntomas por compromiso del eje gonadal. Entonces vamos a encontrar disminución de líbido, disfunción eréctil, pérdida de vello, ¿no? ¿Y por qué el diagnóstico es más retrasado? Porque muchos pacientes, por ejemplo, la disfunción eréctil o la disminución del líbido, la pérdida de vello, a veces tienen vergüenza de acudir a un médico, o si van a un médico piensan que son otras causas, y lo último que se revisa es la prolactina. Entonces, por eso no te van a poner nunca un caso de varón, sería raro porque entraría acá a jugar las otras causas de hipogonadismo. Entonces, sería muy difícil hacer o precisar el diagnóstico, salvo que te pongan datos muy específicos en la evaluación. Entonces, por eso es que no suelen poner un varón, van a poner una mujer sobre todo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico lo vamos a hacer midiendo prolactina, pero primero, no te olvides, primero, como la causa más frecuente va a ser la gestación, entonces lo primero que voy a hacer en la mujer es descartar gestación. Eso siempre es importante en el diagnóstico porque a ti te va a guiar en una mujer galactorrea menorrea, digamos, ¿no? Galactorrea menorrea, lo primero que tengo que hacer es descartar gestación. Ahora, si no es una mujer o ya descarté gestación, entonces voy a dosar prolactina. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es usar la prolactina. Y la prolactina me puede dar una idea
de cuál sería la probable causa de la hiperprolactinemia. Porque, por ejemplo, los tumores productores de prolactina, es decir, los prolactinomas, básicamente lo que yo voy a tener es prolactinas que van a ser mayores a 100 o incluso hasta mayor de 200 nanogramos por mililitro. Mientras mayor sea la cantidad de prolactina dosada, mayor va a ser el riesgo de que el tumor sea más grande. Entonces, por ejemplo, la literatura te dice, cuando es 200 a más, probablemente hay un macroadenoma, ¿no? Esto no es a rajatabla, porque yo he visto microadenomas con prolactinas de 300, 400. Entonces, no necesariamente va a ser eso así. Pero los prolactinomas te dan prolactinas definitivamente mayores de 100. Entonces, si yo tengo una paciente o un paciente varón que le sale la prolactina mayor de 100, entonces lo más probable es que sea un prolactinoma. Entonces lo siguiente que tendría que hacer sería la resonancia magnético celular, ¿no? Recuerden, como hemos visto en la clase pasada, que la patología tumoral funcionante en endocrinología no se pide primero la imagen, sino primero se hace el diagnóstico hormonal, del exceso hormonal, y luego se hace la imagen. Entonces esto es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Y qué pasa si la prolactina sale menos de 100? Si la prolactina sale menos de 100, lo más probable es que sea un no prolactinoma, o sea, que no sea una tumoración productora de prolactina, sino que sea cualquiera de las otras causas que ustedes ven allí como fármacos, como PECOS, hipotiroidismo primario, compromiso de tallo hipoficiario, etcétera, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que nos puede guiar para poder hacer el diagnóstico de la etiología del hiperprolactinemia. Ok, en cuanto al tratamiento, si no es un prolactinoma, entonces hay que tratar la causa de fondo. Entonces yo hablaré, por ejemplo, con el psiquiatra, veré la posibilidad de cambiar el fármaco dentro de los antipsicóticos. Por ejemplo, el aripiprazol es un fármaco que tiene un efecto más bien inhibitorio contra la prolactina, entonces podría ser una opción que el psiquiatra le cambie ese fármaco. O si es por anticonceptivos, buscar también tal vez otro método anticonceptivo, usar solamente progestágenos y así. Si es el PECOS, tratar el PECOS, si es el hipotiroidismo, tratar hipotiroidismo, etc. El problema está en el prolactinoma. Entonces, ¿cómo se hace el manejo en el caso del prolactinoma? En el caso del prolactinoma, a pesar que es una tumoración, y uno pensaría, es una tumoración, entonces hay que hacer cirugía, eso no es así. En el caso del prolactinoma es la única patología tumoral hipofisaria en el cual el tratamiento de primera elección es médico. Y voy a hacer el tratamiento con un agonista dopaminérgico. Claro, yo le quiero dar algo que se parezca a la dopamina, que es el inhibidor natural de la prolactina. Entonces, utilizo un fármaco que se parezca a la dopamina para poder inhibir a la prolactina. ¿Cuáles son ellos? Son cabergolina o bromocriptina. Ambos fármacos, cabergolina y bromocriptina, se suelen utilizar. En la actualidad utilizamos cabergolina con mucho más frecuencia que bromocriptina. La cabergolina tiene un efecto mucho más largo, se puede dar una, dos veces a la semana, la bromocriptina no, entonces hay una mejor adherencia, también menores efectos adversos con cabergolina. Entonces ahorita prácticamente lo que nosotros estamos recetando es cabergolina, es lo que más utilizamos es cabergolina. Ahora, si el paciente tiene falla a la cabergolina, o sea, no le controla la cabergolina, por más que yo aumente la dosis, o hay intolerancia a la cabergolina, sobre todo en relación a molestias gastrointestinales, entonces podría considerar como segunda opción la cirugía y o radioterapia como tratamiento adicional. Aquí entra la cirugía a ir al segundo plano, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que la cabergolina incluso se pueden utilizar en dosis bastante altas y la cabergolina disminuye la secreción de la prolactina, pero también disminuye el tamaño tumoral. Entonces, cuando ustedes revisan, por ejemplo, experiencia de uso de cabergolina en prolactinoma, van a ver que incluso hay pacientes que tienen macroprolactinomas bien marcados, de un tamaño bastante considerable, y que le das cabergolina y que con el tiempo el tamaño se reduce de la tumoración, ¿no? Entonces, tiene un buen efecto en ambas cosas, por eso es que se suele dar solamente de primera elección tratamiento médico y no cirugía, ¿no? La cabergolina, lo único que por ahí siempre despierta cuidado es que pueden generar valvulopatía. Eso es algo que sí hay que tenerlo en consideración. A pacientes que tienen dosis altas de cabergolina, usualmente cuando
pasan los 2 miligramos, por ejemplo, al día de cabergolina, se suele siempre hacer como un control de la parte cardíaca, pedir un ecocardio si es que lo amerita, ¿no? Para un control mejor. Ok. La otra patología donde hay exceso de hormonas es la acromegalia y el gigantismo. En este caso, ambas van a deberse o se van a producir porque hay un incremento o hay un exceso en la secreción de hormona de crecimiento y consecuentemente de la IGF-1. Recuerda tú que la hipófisis secreta hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento puede actuar directamente sobre el cartílago de crecimiento, pero también podría actuar sobre el hígado haciendo que el hígado produzca IGF-1, que la IGF-1 sobre todo, si bien también tiene control sobre el crecimiento, la IGF-1 también tiene control sobre las acciones, sobre todo metabólicas, de la hormona de crecimiento, ¿no? Los efectos metabólicos se dan sobre todo por la IGF-1. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre acromegalia y gigantismo? Básicamente la diferencia entre acromegalia y gigantismo estará dado de en qué momento se produce el exceso de hormona de crecimiento. Entonces van a tener ustedes que en el caso de la acromegalia, el exceso de hormona de crecimiento va a ser posterior al cierre del cartílago de crecimiento o cartílago epifisario que hay en los huesos, ¿no? Acuérdense ustedes que yo tengo un hueso, ¿no? Disculpen mi imagen, es tan bonita, pero acuérdense que aquí en esta parte, en la epífisis, están los cartílagos de crecimiento, por hacerlo de una forma representativa. Si esto todavía es cartílago, el hueso puede crecer a lo largo, ¿no? En cambio, cuando ya esto se cerró, el hueso ya no puede crecer a lo largo. Entonces, en el caso de la acromegalia, se produce posterior al cierre de cartílago de crecimiento. Quiere decir que la acromegalia se va a ver en la etapa final de la adolescencia y en la adultez. En el caso del gigantismo, el gigantismo se produce antes del cierre del cartílago de crecimiento, entonces se va a ver en los niños o en los púberes. Hay que tener en consideración que algunos casos, algunos pacientes que hacen exceso de hormona de crecimiento desde la pubertad pueden hacer, si es que no se diagnostica a tiempo, puede seguir el exceso de hormona de crecimiento y tener luego acromegalia. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar con mucha frecuencia que hay algunos pacientes que tienen gigantoacromegalia, ¿no? Que son los que empezaron en la pubertad, el exceso de hormona de crecimiento y terminaron en la adultez. Muchas de las personas, por ejemplo, que son gigantes, que ustedes ven que salen en las noticias, en los récord Guinness y demás, muchos de ellos terminan teniendo gigantoacromegalia por los rasgos físicos que luego vamos a comentar. Entonces, aquí, por ejemplo, a la mano derecha tienen un gigante y aquí, por ejemplo, tienen un paciente que tiene acromegalia, ¿no? Que ahorita vamos a ver en la clínica la diferencia que hay.